artículo que se titula La administración oral y tópica de acetofenona de fenanilo, la cual atenúa las lesiones cutáneas similares a la dermatitis atópica inducida por dinitroclorobenceno en ratones VALP-C. Bueno, respecto a la introducción, la dermatitis atópica es una afección cutánea alérgica, inflamatoria y pruriginosa que se caracteriza por la aparición de edemas, vesículas y eritemas en la fase aguda y quenificación en la fase crónica. Entre los síntomas se encuentra la descamación, el enrojecimiento, la picazón, el prurito de la piel. La dermatitis atópica es un trastorno cutáneo que se da principalmente durante los primeros años de vida o durante el primer año de vida del niño. Los medicamentos antiinflamatorios son el principal tratamiento para la dermatitis atópica, como los corticosteroideos o los esteroideos sistémicos, como la prednisolona y la dexametasona para la vía oral, y corticosteroideos tópicos. Sin embargo, en la actualidad existen numerosas guías clínicas que desaconsejan el uso de estos, debido a que puede causar ciertos riesgos, principalmente en los niños. Es por ello que esta investigación se basa en un tratamiento aleatorio para la dermatitis atópica basándose en compuestos naturales, la cual... Claro, aquí como todo tema, está correcto que presente un poquito de forma general la visión de lo que es la dermatitis atópica, ¿no? Pero el tema puntual es vías de administración, entonces lo que habría que enfocarnos un poco más, también para los demás que presenten su artículo, es en el tema que se asignó. El artículo puede hablar de muchas cosas, pero se ha escogido el artículo porque enfoca una parte de vías de administración, ¿no? Administran por diferentes vías para el tratamiento de esta enfermedad que es la dermatitis atópica. En eso habría que enfocarnos más en las diferencias entre los resultados que se han encontrado utilizando por vía tópica, por vía sistémica. Bueno, en este estudio, en lugar de profundizar más acerca del mecanismo de la THGA, vamos a enfocarnos en su potencial como tratamiento para la dermatitis atópica, utilizando dos vías, las cuales serán la vía oral y la vía tópica. Simularemos las lesiones de la dermatitis atópica en ratones VALP-C con el dinitroclorobenceno. Dentro de los materiales y métodos, en primera instancia encontramos a los animales. Aquí se obtuvieron 72 ratones VALP-C que pesaban entre 20 y 25 gramos de 6 semanas de edad, del que proporcionó el Instituto Nacional de Biotecnología de Malasia. Estos ratones fueron aclimatados durante una semana según la guía de cuidados que brindó el instituto. Respecto al diseño experimental y cálculo del tamaño de la muestra, como se mencionó, existirán dos vías de administración, las cuales será la tópica y la oral. Cada vía tendrá 4 grupos, 3 grupos de tratamiento y un grupo farmacológico. Bueno, en el primer día se le colocó a los ratones 1% de dinitroclorobenceno. Posteriormente, a partir de la segunda semana, se empezó a colocar 0.5% de dinitroclorobenceno 3 veces por semana, así hasta la cuarta semana. A partir de la tercera semana se empezó con la aplicación de THGA, la cual en el tratamiento oral fue aplicada 3 veces por semana, una hora antes del dinitroclorobenceno, y respecto a la vía tópica fue aplicada diariamente y cuando coincidía con la aplicación de dinitroclorobenceno fue aplicada 4 horas antes. Claro, el dinitroclorobenceno es el tóxico que va a inducir la dermatitis, ¿no? Se ha inducido dermatitis en un tratamiento crónico y sobre eso se ha aplicado el tratamiento oral o tópico, ¿no? Bueno, ahora la prueba de comportamiento de rascado, después del desafío final del día 33 de la aplicación de dinitroclorobenceno, los ratones se alojarán en la cámara de observación durante 1 hora para evaluar su comportamiento de rascado. Se utilizará el software de Logitech Webcam para registrar la latencia de rascado durante 20 minutos. Se considerará un episodio de rascado desde que el ratón despega la pata trasera hasta que lo vuelve a posicionar, de esa manera durante 20 minutos. Respecto a la evaluación del estado clínico de la piel, se evaluarán y calificarán los eritemas, las erosiones, la sequedad y la lignificación que pueda presentar la piel. Se utilizarán ciertos porcentajes y parámetros
para calificar la afección. Por ejemplo, el número 0 representará que no hay ningún tipo de lesión, el número 1 que menos del 25% del área presenta lesiones, cualquiera de ellas, si ya sea eritema, erosión, sequedad o liquefacción. El número 2 de 25 a 50% y el número 3 más del 50% del área afectada. La puntuación se dará sumando las puntuaciones que representa cada parámetro. Respecto al reencuentro de eosinófilos en sangre, las muestras de sangre se recogieron en un tubo de ensayo mediante la punción cardíaca, se preparó el frotis de sangre en el objetos, se dejó secar al aire libre y luego se tiñó con la tinción Leishman para posteriormente observarse microscópicamente. Claro, se evalúa eosinófilos porque recuerden que los eosinófilos precisamente aumentan su número en las reacciones alérgicas, ¿no? En las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, respecto a los resultados, en las lesiones cutáneas, como mencioné, iban a haber tres cantidades de que se le iba a aplicar el tratamiento. El tratamiento oral de 40 miligramos por kilogramo, 80 miligramos por kilogramo y 20 miligramos por kilogramo redujo significativamente las puntuaciones de SCORAT en un 35.1%, 43.4% y 20.9% respectivamente. El tratamiento tópico con THGA al 0.2%, 1% y 5% mediante la vía tópica redujo significativamente el SCORAT en un 29.3%, 56.1% y 51.2% respectivamente. Así a simple vista, si solamente vemos el score de lesiones cutáneas, ¿cuál funciona mejor, el oral o el tópico? El tópico. El tópico, ¿no? Porque produjo una reducción más marcada, mayor reducción de esas lesiones que se habían presentado. ¿Ya? Ok. Respecto a la latencia de rascado, que fue evaluada mediante el software, en primer lugar, la administración oral de THGA a 20, 40 y 80 miligramos por kilogramo fue capaz de reducir la latencia de rascado en un 46.3%, 55.9% y 53.3% respectivamente. Respecto a la aplicación tópica de THGA al 0.2%, 1% y 5%, redujo la latencia de rascado en un 57.6%, 50.4% y 46.3%. Respecto al espesor epidérmico de las lesiones cutáneas, el tratamiento oral de 20 miligramos por kilogramo, 40 miligramos por kilogramo, 80 miligramos por kilogramo de THGA y comparándolo con el fármaco, suprimieron significativamente el espesor epidérmico en un 30.1%, 37.7%, 36.8% y 41.4% respectivamente. Respecto al tratamiento tópico, al 0.2%, 1%, 5% y dexametasona al 1% registraron una supresión del espesor epidérmico de 24.1%, 21.7%, 34.3% y 47.5% respectivamente. Por último, el reencuentro de eosinófilos en sangre. En comparación con el grupo de vehículo, los tratamientos orales de 20 miligramos por kilogramo, 40 miligramos por kilogramo, 80 miligramos por kilogramo y 10 miligramos por kilogramo de fumarato de ketotifeno suprimieron significativamente el espesor en un 30.1%, 37.8%, 36.8% y 41.4% respectivamente. Respecto al tratamiento tópico, pero ahí no dice los valores de recuento de eosinófilos, ¿no? Se ha quedado pegado en la diapositiva anterior, ¿no? Está midiendo el espesor de la capa epidérmica, pero en el gráfico sí está lo que corresponde al recuento, ¿no? ¿Sí? No se dio cuenta, está leyendo. ¿es lo mismo? Claro, en el gráfico sí se ve, en el gráfico ahí vemos, ¿no? Que dice eosinófilos en sangre, en el gráfico, ahí está, en el gráfico, siguiente. En el gráfico sí dice, ¿no? El recuento de eosinófilos a nivel sanguíneo, ¿no? Ahí sí se ve la diferencia, cómo disminuye el recuento de eosinófilos, ¿no? Según mayor concentración que se utiliza. Vamos a la discusión y la conclusión, señorita. Bueno, respecto a la conclusión, nos dice Falta que, discusión ahí, ¿no? Lo más importante de un artículo siempre es la discusión. Pasó de frente hasta la conclusión. tomé la parte como de conclusión, como de la Lo más discusión, importante es todo la lo... discusión. Lo más importante siempre es la discusión.
Pero bueno, nos vamos. ¿Cuál es la conclusión final? Respecto a la administración oral y tópica de THGA, se pudo determinar que tanto el sistema oral como el sistema tópico mejoró la alteración de la barrera local, la inflamación sistémica, lo cual demuestra que THGA tiene efectos inhibidores sistémicos y tópicos en la dermatitis atópica, lo cual puede ser prometedor en el manejo de esta enfermedad, ya que para no recurrir a tratamientos sistémicos como algunos corticosteroideos. Además, la THGA tiene el potencial de ser una opción terapéutica viable, ya que el tratamiento oral como tópicos mejoraron los síntomas similares a la dermatitis atópica en el modelo murino. Si llegáramos a una conclusión final que no hay diferencias estadísticas entre ambos grupos y diríamos se encontró una mejoría similar en el vía oral en comparación al grupo tópico, una mejoría similar en ambos casos, ¿qué preferiríamos utilizar? ¿Oral o tópico? ¿Qué preferiríamos utilizar? ¿Qué creen que preferiríamos utilizar? Si es similar, supongo que el efecto también va a ser similar. Pero no, las dosis son muy diferentes, ¿no? Por vía oral se ha usado 20, 40, 80 miligramos por kilo, en cambio por vía tópica 0.25, 0.5, 1%. ¿Qué preferiríamos usar, Fabián? Tópico, obviamente, ¿no? Porque por vía oral eso va a distribuirse a todo el organismo y podrían aparecer otros efectos adversos que no se ha estudiado en este caso porque se han enfocado simplemente en el éxito en la lesión de dermatitis que se había producido. Pero si yo tengo un tratamiento que oral y tópico me da una respuesta similar, obviamente me inclinaré a favor del tópico. ¿Sí? Ok. Creo que eso es todo, ¿verdad? ¿Cuál es su apellido, señorita? Tsukiyanki, ya, ok. Muy bien. Buenos días, compañero profesor. En esta ocasión vamos a tocar el tema de aplicación clínica de las guías de administración. He presentado este tema por mí, Gladys Príncipe, y bueno, el artículo encontrado tiene como título la eficacia y seguridad de la administración oral e intravenosa de ácido tranexámico en pacientes ancianos con fractura de cuello femoral. Este artículo tiene como autores a personas que han hecho este estudio, ¿no?, del país de China, y este artículo se encontró en la base de datos de Scopus y también se encuentra en la base de datos de Web of Science. Entonces, para entender un poquito más sobre este estudio, les voy a indicar algunos puntos, ¿no?, el cual debemos de saber para poder entender. Entonces, las fracturas de cadera es la principal causa de ingreso a centros de traumatología ortopédica, ¿no? Fracturas de cadera normalmente es ocasionado por accidentes, ¿no?, que un adulto mayor, no una persona con edad avanzada, tiene. Ahora, estas fracturas de cadera son representadas por fracturas de cuello femoral y tiene un mal pronóstico, ¿no?, y complicaciones perioperatorias. Quiere decir que se va a generar complicaciones en el momento de la operación, ¿no?, de la cirugía. Ahora, las opciones, ¿no?, preferidas para reducir las complicaciones son la artroplastía total de cadera, el ATC, y la hemiartroplastía de cadera, el HA. Ahora, estos pacientes que son de edad avanzada suelen tener anemia, ¿no?, y esto va a complicar el momento de la operación, ¿no? Y que puede generar que al perder sangre estos pacientes de edad avanzada, va a generarse una transfusión de sangre, ¿no?, halogénica. ¿Qué quiere decir halogénica? Es que, bueno, va a ser una transfusión de sangre de otras personas, ¿no? Bueno, y esta transfusión de sangre es la principal medida de manejo de la sangre que se va a realizar en el momento de la operación que se realiza en estos pacientes. ¿Qué fármaco se va a usar, ¿no?, y que está dentro del estudio? Es el ácido tranexámico, ¿no? Este fármaco es un inhibidor fibrinolítico y se ha aplicado ampliamente en el manejo de la sangre. Se utilizan para detener o reducir el sangrado también, ¿no?
En caso de sangrado, el organismo forma coágulos para detenerlos. Entonces, teniendo ya estos datos, el objetivo del estudio es evaluar y comparar la eficacia de este fármaco, el ácido tranexámico, ¿no?, por vía oral, por vía intravenosa, en pacientes de edad avanzada con fracturas de cuello femoral. Otro de los objetivos es comparar la seguridad de la aplicación oral e intravenosa del fármaco. Y como tercer objetivo, evaluar la aplicación clínica del fármaco, ¿no?, el ácido tranexámico, en pacientes en edad avanzada sometidos a diferentes cirugías, como estas dos cirugías que les mencioné, ¿no?, que era la artroplastía total de cadera y la hemiartroplastía de cadera. Los materiales y métodos de uso, bueno, el diseño del estudio se realizó en fechas del 1 de agosto del 2020 al 28 de febrero del 2022. ¿No?, en pacientes mayores de 65 años, ¿no?, que, bueno, tienen esta patología, ¿no?, de fractura de cuello femoral. Bueno, estos pacientes se dividieron en grupos de administración, ¿no? Esta cantidad de pacientes se van a dividir en grupos en la cual se les va a administrar el fármaco por vía oral, ¿no?, otro grupo por vía intravenosa y el otro grupo que es el grupo de control, que no se le va a administrar este fármaco, ¿no? Entonces es ahí donde se va a hacer el estudio, ¿no?, cuál es más eficaz, si es por vía oral, intravenoso, y también en comparación a los pacientes que no van a tener este fármaco. Criterios de inclusión, bueno, aquí el tiempo desde la fractura hasta la operación fue menor a 2 semanas, desde que se tuvo la fractura hasta el momento de la operación han pasado 2 semanas, y son esos criterios que tiene que tener el paciente para realizarse la operación. Bueno, estos pacientes también aceptaron recibir la cirugía de artroplastía de cadera, aceptaron participar en el ensayo y firmaron el consentimiento informado, ¿no?, que es muy importante. Las intervenciones, bueno, de grupo oral, los pacientes de grupo oral se administraron 2 gramos de ácido tranexámico por vía oral 2 horas antes de la cirugía. Los grupos de intravenosa, pacientes que se le administró el fármaco intravenoso, se administró 1 gramo de fármaco por vía intravenoso antes de la incisión, ¿no? Y el grupo de control, bueno, no recibió la intervención especial relacionada con el fármaco, ¿no? Ahí es donde se va a hacer la comparación. Bueno, los protocolos de tratamientos y manejos preoperatorios se administran. Estos protocolos lo realizan los médicos, traumatólogos, ortopédicos, ¿no? Ellos son los que realizan estos protocolos para realizar el manejo y qué medicamentos, qué fármacos se van a usar en la cirugía, ¿no?, en el momento de la cirugía. Bueno, se administró una rama de heparina sódica. ¿Cómo es una rama de heparina? Es una rama. Que, bueno, debe ser un error de traducción, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué palabra era? ¿Se acuerdan? No. ¿Tiene el artículo ahí? Sí. Desde ahí lo vemos, porque eso no es tan relevante. Bueno, Sí. toda esa parte, como les decía su compañera, esa parte, ¿no?, toda esa parte no es relevante, porque es la cirugía que se hizo para la artroplastía de cadera, o sea, todo el procedimiento traumatológico que no nos interesa mucho. Solamente saber que cuando se hace una cirugía de este tipo, cuando el paciente está inmovilizado, ¿qué creen que puede pasar en un adulto mayor que está inmovilizado? Que no mueve sus piernas, no puede caminar y está todo el día echado. ¿Qué creen que puede pasar? Una atrofia. No va a haber una buena circulación, la sangre no va a regresar, no va a haber un retorno venoso adecuado, la sangre entra en remanso, ¿se acuerdan?, en las venas de los miembros inferiores, y puede aparecer trombosis. Y ese un trombo es un coágulo patológico, ¿no? Ese trombo puede viajar, ir al corazón, al encéfalo y causar un infarto cerebral, un infarto del miocardio. Por eso es que el paciente recibe anticoagulante intravenoso, que es heparina, recibe anticoagulante oral, que es dabigatran. Solamente eso, ¿no? Entender que un paciente que recibe este tipo de cirugías muchas veces va a estar anticoagulado para disminuir el riesgo trombótico hasta que regrese a sus actividades normales.
¿Ya? Ok. Sí. ¿Qué resultados encontraron? Ahora, en las señorita? mediciones de resultados, bueno, se midieron los resultados primarios, la tasa de transfusión sanguínea y la pérdida total de sangre, ¿no? Los resultados secundarios incluyeron pérdida de sangre oculta en el momento de la operación, pérdida de sangre intraoperatorio y pérdida de sangre postoperatorio, ¿no? Los cambios postoperatorios en los niveles de hemoglobina y duración de la estancia hospitalaria también son dos puntos que se está haciendo en el estudio. Claro. Eso de la hemoglobina es una forma indirecta de medir el sangrado, ¿no? Porque obviamente si ha habido mayor sangrado, va a reducir la cantidad de hemoglobina, ¿no? Sí, sale. Sí. Bueno, acá les explico. Demografía de pacientes. Bueno, se evaluaron, la muestra fue de 100 pacientes, en realidad se evaluaron 110, pero 10 no calificaron, entonces se asignaron 100 pacientes. En el grupo oral, pacientes que se le hizo la administración del fármaco por vía oral fueron 32 pacientes, por vía intravenosa fueron 34 pacientes, por los pacientes que no se le administraron el fármaco fueron 34 pacientes. Entonces, bueno, este es un resumen, ¿no? Por vía oral se administró 2 gramos del fármaco 2 horas antes de la cirugía. Por vía intravenosa, 1 gramo del fármaco, ¿no? Por vía intravenosa, antes de la incisión. Sí, antes de la incisión, no, y los del grupo de control que no recibieron el fármaco, ¿no? No hubo fallecimiento, no hubo muertos, no hubo fallecidos, entonces seguimiento se realizó durante 6 meses, ¿no? ¿Y cuál fue el promedio de edad de los pacientes? Sí, acá está. Entonces, a ver, los pacientes fueron 67 mujeres, 33 hombres, edad promedio de grupo oral de 77 años, ¿no? Más o menos 9 años. Grupo intravenoso, las personas que se le administró por intravenoso, 79 años el promedio, y grupo de control 78 años. Prácticamente Sí están por ahí, ¿no? el mismo rango de edad, ¿no? 77, ok. 78 en promedio. Entonces, los resultados primarios en tasa de transfusión de sangre, podemos observar que tenemos la transfusión, el 6% se realizó por vía oral. Los pacientes que se les administró el fármaco por vía oral, solamente se les transfirió un 6% de personas, se les hizo la transfusión, grupo intravenoso 5%, el grupo de control 12%. Entonces podemos ver aquí que de acuerdo a los resultados en la transfusión sanguínea, ¿no? Tanto Pero creo que no fue, creo que no fue significativa la diferencia. No ha sido significativa entre oral y 0.1. intravenosa. Pero sí, o sea, si no se le administra este fármaco, bueno, sí vemos que sí, ¿no? Es 12%. Claro, no llega a ser la diferencia significativa, pero clínicamente vemos que si no se administra ácido tranexámico preoperatoriamente, hay mayor necesidad de que el paciente requiera transfusión. Claro. No es algo muy significativo, pero hay una mayor cantidad de pacientes que necesitan Se transfusión. podría minimizar un poco el riesgo, ¿no? A que haya una transfusión de sangre. Entonces, la pérdida total de sangre también los resultados son similares, ¿no? Pérdida total de sangre del grupo oral fue de 763 mililitros, el grupo intravenoso 744, o sea, no hay mucha diferencia entre los dos, pero el grupo de control sí fue 1250, ¿no? Entonces, vemos que el fármaco, al ser administrado por vía oral intravenosa, sí es eficaz, sí es efectivo, ¿no? ¿El valor de la significancia? No está ahí, el valor de P, ¿cuánto dice? El valor de P, 0.001. Entonces ahí sí es significativo, ¿no? Recuerden que si es menor de 0.05 0.5 es ya significativo. Estadísticamente hay diferencia, ¿no? Ahí sí hay diferencia. Ahí sí, estadísticamente. Ya, el Pero es análisis. estadística, ¿no? Algo para algo hicieron la estadística. Sí, Bien feo ese curso, pero hay que aprender estadística. Más feo dependiendo a quién les desee. Ya, continuamos. Análisis de subgrupos de la tasa de transfusión y la pérdida total de sangre en artroplastía de cadera y hemiartroplastía. Son 2 métodos de operación, ¿no? Vemos que, bueno, igual, ¿no? El grupo oral con el grupo intravenoso son... Prácticamente no hay diferencia. No hay Entre oral mucha y intravenoso no hay diferencia, diferencia, no. pero sí diferente al grupo que no recibió que no ácido recibió tranexámico. sí, y lo mismo también en la segunda operación, ¿no?
Importante el artículo y por eso le dimos pase, porque si bien es cierto, no tiene mucho que ver, ¿qué tiene que ver ortoplastía de cadera con lo que hacemos nosotros? ¿No? Sí tiene que ver porque el ácido tranexámico es un hemostático que nosotros sí vamos a usar, pero no lo vamos a usar ni oral ni intravenoso, sino lo vamos a usar por vía tópica. Cuando hacemos una exodoncia muy traumática, yo puedo colocar localmente en ese alveolo ácido tranexámico. Una gasita humedecida con ácido tranexámico, o puedo lavar el lecho quirúrgico con ácido tranexámico. Eso va a reducir significativamente el riesgo de que haya sangrado postquirúrgico, ¿no? Sobre todo cuando hacemos una cirugía muy compleja. ¿Ya? ¿Okay? O sea, nosotros vamos a usarlo, pero de forma tópica, localmente. Ya. Bueno, son resultados secundarios, como les mencioné, hay resultados primarios y resultados secundarios, la pérdida de sangre oculta. Bueno, los resultados son similares, ¿no? Pérdida de sangre intraoperatoria, vemos que en el grupo oral y el grupo intravenoso están por ahí, 197 y 196. El grupo de control también no es muy significativo, 251, pero vemos lo mismo con los otros resultados, ¿no? Que el grupo oral e intravenoso son similares y, bueno, minimiza un poco el riesgo de pérdida de sangre, ¿no? Y las unidades de transfusión sanguínea en el momento de la operación, también vemos aquí, ¿no? Que tiene mayor, hay más transfusiones de sangre en los de control, ¿no? En el Claro, grupo de no control solamente necesitó sí o no necesitó transfusión, sino que los que necesitaron mayor cantidad de unidades de sangre. ¿Ya? Muy bien. Cambios en el nivel de hemoglobina también es otro de los resultados, ¿no? Vemos que, bueno, aquí la reducción de la hemoglobina se observa que tuvo mayor reducción de hemoglobina el grupo de control, ¿no? Que no se le administró Claro, el como fármaco, decíamos, es ¿no? una forma indirecta de evaluar la pérdida de sangre. Si perdió más sangre, va a disminuir más su nivel de hemoglobina. Sí. Y en cuanto a costos, en cuanto a la economía, también podemos ver que el grupo de control tiene un mayor costo, ¿no? Porque puede incurrir a transfusiones de sangre y otros, ¿no? Esto se midió en la moneda de China, que es el yuan. Y bueno, en la discusión se menciona lo que ya estamos indicando, ¿no? Entre las comparaciones de Hay que saltearnos la discusión. La discusión es lo más importante, ¿no? En la discusión lo que hacen usualmente es contrastar lo que han encontrado ellos en su estudio con otros estudios similares y también explicar por qué han encontrado esos resultados, ¿no? Pero está bien, pasemos ahora a la conclusión. No sé si ir mejorando en así. ¿Cuál es la conclusión final del estudio? Bueno, son dos conclusiones importantes en cuanto a eficacia, ¿no? Y seguridad también que da el fármaco. Los resultados de este estudio demostraron la eficacia y la seguridad de la administración por vía oral intravenosa del fármaco en pacientes ancianos con fractura de cuello femoral sometidos a artroplastía de cadera. O sea que sí es eficaz y también es seguro, porque se le hizo un seguimiento durante 6 meses y se observó que no hubo trombosis venosa, ¿no? Y también se identificó que este fármaco tiene una mejor relación costo-beneficio, o sea, que es más económico, se podría decir, por vía oral que por vía intravenosa, ¿no? Vamos las referencias. Ok, muy bien. Muy bien.